Muy bien, mañana soleada, por fin tenemos, ¿no?, este arranque de semana con otras temperaturas, pero atención, porque las condiciones para viajar siguen siendo preocupantes, hay mucha sequía, hay mucha peligrosidad y alerta para incendios, como ocurrió la semana pasada, lamentablemente, con una muerte, ¿no?, un trágico accidente en cadena que se cobró la vida de una persona. Este fin de semana también la vida de Graciana Gilardi, de 35 años, esta mujer que colisionó en el Chevrolet Onix contra otro automóvil a la salida del puente de Punta del Agua. Los ocupantes del otro rodado, 4 varones, sufrieron lesiones menores, pero esta chica oriunda de Villa María, que va a trabajar a San Basilio, falleció. En otro orden también, el fin de semana fue noticia, lamentablemente, que un comisionista la semana pasada falleció en este terrible choque en cadena en la ruta 35. Ahí hablamos de las condiciones para manejar, para conducir un siniestro que se registró en medio de una cortina de humo por un incendio de pastizales en La Banquina, a la altura de Las Ensenadas. Y ahí el utilitario se incrustó en un acoplado, a su vez fue embestido por un colectivo y ahí, por supuesto, falleció lamentablemente el conductor del utilitario. Entre otros accidentes, porque también ayer hubo accidente también rumbo a Embalse y permanentemente. Hablamos con Horacio Bota Bernaus, que es abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial, que es uno de los referentes en nuestro país en la materia, con más de 34 años de experiencia y que permanentemente nos ayuda a reflexionar, a pensar, a conocer las nuevas herramientas de las que disponemos, ¿no?, para la conducción, o de las que todavía no disponemos, evidentemente, porque seguimos lamentando este tipo de accidentes. Horacio, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Paula? Buen día, muchas gracias por invitarme a conversar. Bueno, un placer como siempre, lamentablemente en este contexto, ¿no?, donde no dejan de ser preocupantes los índices y la accidentología que tenemos, sobre todo en las rutas provinciales, pero esto es a nivel nacional. ¿Qué análisis podemos hacer al respecto? ¿Lo renovamos? Porque van cambiando permanentemente las condiciones, ¿no?, y los elementos a analizar. ¿Cuál es tu análisis hoy, tu enfoque? Bueno, primero que era algo que veníamos imaginando que iba a pasar, ¿no? Post pandemia dijimos, cuando recuperemos la cierta normalidad y empecemos a volver a circular en nuestras rutas, por lo menos vamos a tener la misma siniestralidad que antes, porque no hemos cambiado nada, casi nada. Estamos enfrascados en discusiones a veces muy mediáticas, pero no esenciales, por lo menos en mi visión. Y entonces, primera reflexión es que ya estamos superando los datos que teníamos prepandemia y estamos de alguna manera demostrando, la realidad nos está demostrando que las viejas soluciones de seguir pensando sin ampliar los horizontes de la seguridad vial no da resultado, ¿no? Si nosotros pensamos que con la alcoholemia cero se resolvían todos los problemas, si pensamos que cambiar de 40 a 30 en las calles urbanas era la magia, si pensamos que sacarle punto a los conductores va a hacer que tengamos mejores conductores, es por lo menos muy atrevido, muy poco práctico. La realidad es que vos acabas de contar distintos accidentes donde no hay alcoholemia, no vemos exceso de velocidad, pero sí en algunos de ellos, como el accidente con el humo, vemos mucha negligencia, muy poca formación para resolver, porque si tengo un problema de visibilidad y hay un choque en cadena, hay dos posibilidades o tres, ¿no? Alguien se detuvo en la ruta que no debía detenerse, o alguien iba a más velocidad a la que tenía que ir y el resto bajó la velocidad. Es decir, la construcción de un tránsito seguro depende de los comportamientos. No estoy haciendo, y quiero dejarlo a salvo, no sé qué ocurrió en este accidente, pero evidentemente si tengo problema de visibilidad y hay un choque en cadena de semejante magnitud, es que no se respetaron lo que se llaman buenas prácticas. ¿Qué hago cuando pasan estas cosas para que no sucedan estas realidades tan trágicas y tan violentas? Así que la segunda reflexión de lo que me pides es esto, ¿no? Es que si no nos damos cuenta que la forma de hacer seguridad vial
es trabajar sobre los riesgos, y los riesgos tienen dos tipos de riesgos: los riesgos subjetivos, que son los riesgos que están ligados a mi experiencia, a mi aprendizaje, a mi vida, a mi historia, pero hay una cantidad de riesgos en tránsito que llamamos riesgos objetivos, que necesitamos que alguien nos advierta, nos forme y nos diga qué hacer cuando nos pasan estas cuestiones que no son las habituales, pero que no son extrañas en la seguridad vial. Y esto es lo que no estamos trabajando, ¿no? Trabajamos a veces con el concepto de la sanción como regeneradora de conductas seguras en el tránsito, o como alguna vez escribí en un blog en España, pensamos que el derecho penal enseña a manejar mejor que todo lo que hacemos en seguridad vial, ¿no? Entonces apostamos a penas duras porque pensamos que las penas duras van a hacer que la gente aprenda a conducir. Claro, bueno, está esa vieja opción que se reedita, como decías vos, el tema de si no le sacás la apuntás por el lado de lo económico, no se cumple no, y no es así, está visto. Y después hay otro margen que quiero pensarlo con vos, y que pasa lo siguiente: vos podés tener educación, podés tener formación, podés tener miedo a pagar una multa muy elevada, no tener dinero, y después son lapsus de segundos, ¿no?, que existen, y que no sé, lo que sea, se te va el pie del acelerador, miraste un segundo porque la ventana, porque subiste el vidrio, porque son segundos de distracción y te encontrás con un acoplado. Está bien, están todas las buenas prácticas que vos venís mencionando que hay que hacer antes: la distancia, si hay poca visibilidad, conducir de determinada manera, la responsabilidad, la mano al volante, la visión al frente. Pero después está ese porcentaje de accidente que hay que bajarlo, ¿no?, con esto que vos estás mencionando. Sí, claramente, vos me das la oportunidad de decir algo que sirve para entender, ¿no? Los accidentes se miden en milésimas de segundo. Es decir, por ejemplo, un airbag en una bolsa de aire se infla entre 300 y 400 milésimas de segundo. Y esto es, simplemente doy este ejemplo. ¿Por qué se tiene que inflar tan rápido? Porque un siniestro vial dura muy poquito. Casi imposible para la mente humana poder reconstruir los milésimos de segundo, es imposible. ¿Cómo se enfrenta a eso que vos estás planteando? Todo sucede tan rápido que es muy difícil. Yo, para dar un ejemplo también que siempre me gusta, ¿no? Yo tenía un amigo motociclista que amaba la moto y me decía: Horacio, yo te entiendo que la moto es peligrosa, pero estoy preparado para un siniestro. Entonces él me decía que cuando él chocara, él estaba preparado para que cuando iba en el aire se iba a estirar, cuando fuera cayendo se iba a encoger, y cuando tocara el piso iba a girar violentamente para evitar el impacto fuerte, ¿no? Entonces yo le decía: es imposible, lo que vos estás representando que vas a hacer es imposible, porque además hoy tenemos la posibilidad de ver siniestros reales en tiempos reales, filmados por las cámaras, y nos damos cuenta que ni siquiera hay postura defensiva. Por eso es raro que un motociclista se fracture sus manos, su muñeca, su codo, porque un motociclista lo último que suelta es el manubrio, entonces los brazos quedan detrás del cuerpo, y por eso insistimos tanto en proteger la cabeza, porque la cabeza llega sin ninguna posibilidad de defenderla. Entonces lo que hacemos es ponerle algo que nos dé una opción de sobrevida. Los siniestros suceden tan rápido que la única forma de prevenirlos es lo que se llama aplicar los protocolos o las prevenciones previas. Es decir, el otro día me preguntaban, estaba haciendo una nota en Mendoza, en el sur, y hablábamos de las condiciones atmosféricas adversas, porque además por ahí hasta las llamamos mal, no son condiciones climáticas, son atmosféricas, porque es la situación de la atmósfera en un determinado momento y en un determinado lugar. Y yo siempre he sido crítico porque dice: bueno, conducí con precaución, baja la velocidad, una serie de consejos, muchos de ellos equivocados, muy para discutirlo, y no decimos lo principal. Si yo tengo condiciones atmosféricas adversas y puedo tomar una decisión, debe ser evitar que mejoren las condiciones. Es decir, no debo, y sobre todo en época de turismo, ¿no? Claro. Si yo tengo mala visibilidad, bueno, entonces pará en una estación, tomate un café, descansa, consulta los diarios, no sé. Pero nosotros tenemos que cambiar el concepto. La forma de que esto que sucede en tan poco tiempo y no nos da opciones para pensar, la única forma es alejarnos del riesgo, es disminuir el riesgo. Ese es el verdadero mensaje de la seguridad vial que tendríamos que difundir. Si yo me
me agarra estas condiciones en ruta, lo que tengo que hacer no es como dice algún cartel, no te detengas. Si yo tengo condiciones para detenerme, que no va a ser por supuesto ni la ruta ni la banquina, que es otro de los grandes errores porque nunca lo hemos difundido como corresponde, si yo tengo un parador, una estación de servicio, debo irme de la ruta, debo salir, porque la forma de evitar que estas tragedias sucedan en tan poco tiempo y no nos permitan reaccionar es anticipar el riesgo evitando la situación que va a generar necesariamente los riesgos de terminar una tragedia. Y esa es la seguridad vial que no se trabaja. Yo por ahí veo, y no se enojen los que difunden esto, pero dicen, no, se aconseja precaución. ¿Y qué significa precaución? Entonces, hablamos de, yo no tengo visibilidad. ¿Qué significa? Precaución y reduzca la velocidad. Ese mensaje tan general no ayuda, porque si todos venimos, un ejemplo muy simple para que la gente entienda, ¿no? Si venimos 3 personas en 3 autos, uno atrás de otro, a 120 kilómetros en una autopista, imaginémonos la situación. Y escuchan todos, reduzca la velocidad. Entonces el primero la reduce a 80, el segundo a 60 y el tercero a 100. 200 metros más adelante tenemos un choque en cadena, porque cada uno cumplió con el mensaje, pero ese mensaje no es correcto. No es correcto, no es claro. Entonces es muy importante hoy en la seguridad vial que la gente distinga los riesgos. Si yo me anticipo, si esta es una situación de riesgo, ¿qué hago? La evito. Sí, le evito. Y ahí, Horacio, para cerrar, tenemos un móvil ya, y te voy a hacer una pregunta que me hacía mi hijo de 7 años antes de ayer. Bueno, mamá, pero si no se puede ir más de 110, ¿para qué hacen los autos que van a 200, a 220? No, bueno, ese es otro problema, claro. Esa es otra realidad. Tiene razón de ser, pero bueno, yo te podría decir para qué hacen las armas, que disparen. Es decir, el ser humano, justamente tal vez en la teoría por ahí, a veces hablamos de semáforo inteligente, auto inteligente y todo esto, y el único inteligente por ahora en el mundo es el ser humano, ¿no? Es decir, yo puedo tener, a ver, ¿para qué hago el gas? ¿Puedo hacer el gas y matar a alguien o matarse a alguien? No, es que ya lo sé, Horacio, pero digo, la industria automotriz ¿no tiene su parte de responsabilidad también? Hay todo una integralidad. La industria automotriz responde a la sociedad, no le echemos la culpa. El producto que hace la sociedad, el producto que requiere la sociedad a veces no es el producto, digo, el cigarrillo mata y seguimos teniendo gente que fuma, es decir, pero quiero contestarte a ese niño que sería. El auto no va solo, no sube solo a 160. Sube si yo lo llevo. Mi marcador de mi auto marca 240, pero no voy a 240, no voy a 200, no voy a 180. Por eso es importante, esa es la respuesta. Si yo soy una persona formada, concienciada y trabajada en esto del riesgo, porque esto del riesgo de la seguridad vial no es una anécdota, no es hacer un cursito, una charlita y mostrarles 5 señales a los chicos y que los chicos las aprendan. Esto requiere una formación de saber hasta dónde pongo en riesgo mi vida. Entonces, si un padre hoy por ahí lleva un hijo en su asiento delantero, hace poquito me tocó ver una muerte de un bebé que murió a causa del airbag, que llevaba a la madre en la falda y chocaron, un choque menor, pero el chico se fue hacia adelante y el airbag que se infla a más de 300 kilómetros por hora y en sus primeros 2 o 3 centímetros causa la muerte, se agarra sobre todo a un niño. Es decir, lo que debemos hacer entender a las nuevas generaciones es que están dadas todo puede ser peligroso, todo puede ser un arma impropia. Yo tengo un veneno para cucarachas, pero lo puedo usar para matar a alguien. El problema es cuando el hombre sabe que esto es un riesgo y cómo debe utilizar ese riesgo. Si no hacemos esa formación, es muy difícil que entienda que yo atropellando un peatón a 20 kilómetros por hora, por eso ponemos 20 kilómetros máxima cerca de las escuelas, es porque a 20 kilómetros le doy a ese peatón 96% de posibilidades de sobrevivir, pero si lo atropello a 60 casi no le dejo posibilidades de sobrevivir. Es verdad. Horacio, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta cualquier momento. Luego. Gracias a ustedes. Horacio Bota Bernaus, entonces especialista, abogado, especialista en accidentología, en estas formas de conducción que estamos analizando una y otra vez, ¿no? Y que se renuevan de acuerdo a las condiciones por las que atravesamos, sociológicas y atmosféricas, como decía Horacio Bota Bernaus.